Germán, nada nos entristece más que el bajo nivel de la filosofía en la educación. Parece que cada nuevo plan escolar o universitario relega a la filosofía. ¿Podrías decir cuál es el papel actual de la filosofía? Con mucho gusto. Bueno, te voy a hablar un poco del papel de la filosofía en mi trayectoria personal, en mi vida, Sí. que creo que sigue siendo el mismo. Yo tuve la suerte de tener en la Universidad de Salamanca a un gran profesor de filosofía que se llamaba Marcelino Legido. Y este hombre, con sus lecciones, piensa que estábamos viviendo en la época de Franco, en la dictadura, Claro. y nos incitó a leer filosofía, a leer a Unamuno, nos hizo fuertes. A mí la filosofía me dio músculo intelectual, fuerza, fuerza para entender la maldad del sistema político o las debilidades del sistema político en el que vivíamos. Y esto me parece que es algo esencial, ¿no? Que nos permitió sobrevivir el franquismo, la censura, etc. Además, Marcelino Legido además tenía una filosofía muy interesante. Estaba basada en dos pilares, en Platón y por otro lado en Husserl. Entonces, era un hombre que nos introdujo así de golpe en ese gran pensamiento filosófico centroeuropeo que nosotros en España no tenemos ni que hemos conocido nunca. Nos aficionó, por ejemplo, a mí para siempre a el pensamiento del centro de Europa. Creo yo que, por ejemplo, Chequia es el país de la filosofía, ¿no? Recuerdo no solamente estudiar a Husserl, por supuesto, que era para él uno de sus dioses, Heidegger, que fue discípulo de Husserl, tal, y por ejemplo en el gran filósofo checo Jan Patočka, que a mí me sigue pareciendo uno de los grandes filósofos del siglo XX, y claro, dentro de todo, por ejemplo, ahí nos acostumbramos a pensar y luego a disfrutar de Václav Havel, de todos estos grandes escritores, ¿no? Como Milan Kundera y más adelante Robert Musil, Hermann Broch, todos estos grandes escritores del centro de Europa que habían luchado contra el nazismo, que habían luchado contra el comunismo. Nosotros estábamos allí jóvenes luchando, tratando de sobrevivir el franquismo, y la filosofía, igual que a los checos, nos daba mucha fuerza. Y hubo dos cosas esencialmente que quisiera decirte, que para mí son esenciales en la filosofía. La filosofía de, por ejemplo, Jan Patočka, es una filosofía que siempre navega, como le gustaba a Marcelino Legido, entre el subjetivismo y el objetivismo, esos dos extremos, ¿no? El creerse que yo soy la gran medida del mundo, o el creer que la realidad científica, los objetos, el objetivismo te puede dar la realidad. Él navegaba de otra manera muy distinta, navegaba por en medio de estos dos, Escila y Caribdis. Él trataba de encontrar no la verdad, porque la verdad no existe, sino el camino hacia la verdad. Entonces, con Marcelino Legido, como te digo, nos sentíamos de repente tan fuertes, tan enérgicos mentalmente, porque había una libertad intelectual. Había libertad total intelectual para pensar esto y lo contrario. Y eso ha sido siempre para mí esencial en mi vida, el ir sumando. No buscar la verdad, porque la verdad es algo inalcanzable. No, además dicta
la Claro, verdad dicta. claro, no, eso, no querías que hubiera fundamentalismos de Claro. ningún tipo, eso era en contra de su pensamiento. Sí, Y la otra cosa que me enseñó, que hoy ha desaparecido del firmamento y que me parece muy importante también, es el sentido de la vida. Él, no voy a entrar en detalles, pero era un ser humano extraordinario. Vivía ayudando a los inmigrantes, a la gente sin dinero, etc. El sentido de la vida era que él te enseñaba también a que en la vida debes tener algo, eso que antes llamamos el alma, ¿no? Que tienes que tener algo que te indica que al final de tu vida tú has hecho algo que ha valido la pena. Sí. En su caso y en el mío, en muy menor medida que el suyo, era el encontrar un futuro, el ayudar a la gente para que esa gente, o sea, el sentido de mi vida estaba en ayudar a otros. Ese sentido que hoy encontramos con la gente de Ucrania, cuando ayudas a los de Ucrania, no en formar una escuela. Eso siempre, alguien me decía, ¿y tus discípulos? Pues lo mismo que Patočka o Hannah Arendt, que nunca tuvieron discípulos. La cosa es buscar la verdad y tener un sentido de que estás haciendo algo bueno. Y eso, como te digo, para mí, por eso Havel, Musil, Kundera, todos estos escritores que tuvieron que luchar contra fundamentalismos, comunismo, nazismo, todo esto, y supieron salir adelante, esos para mí son escritores que me han abierto muchas perspectivas y que me recomiendan y que hoy son muy recomendables cuando estamos en una situación que en cierta manera empieza a parecerse por la opresión de las derechas y del populismo. Claro, y también... Por eso la filosofía es tan importante, sí. No para encontrar verdades, para ir haciendo un camino en el que vas desbrozando las posibilidades. Sí, estoy totalmente eso es la filosofía. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Germán.